Vamos a ocuparnos ahora del estudio de la división de un segmento en distintas partes. Si necesitamos o nos piden dividir un segmento, por ejemplo, en dos partes iguales, o en tres o cuatro partes iguales, o si tenemos que dividir el segmento en dos partes de manera que una sea, por ejemplo, el doble que la otra, o el triple, la mitad, en fin, cualquier razón entre esas dos partes que queda dividido el segmento, vamos a tratarlo de analizar. Si tenemos un segmento de extremos P1 y P2, por ejemplo, y lo dividimos mediante un punto, vamos a llamarle P, el segmento queda dividido en dos partes y vamos a definir la razón de estos tres puntos como el cociente entre la longitud del segmento P1P partido por la longitud del segmento PP2. No es la única forma de definir la razón, se podrían a veces se utilizan otros cocientes, por ejemplo, el cociente entre P1P y todo el segmento P1P2, o bien considerar de P a P1 en vez de P1 a P2 y cambiar el signo aplicando un signo negativo a esa magnitud. En fin, distintas formas, pero vamos a utilizar esta para el análisis de este vídeo. Bien, entonces tenemos el segmento P1-P2 con nuestro sistema de referencia, el punto P1 con sus coordenadas x1 y 1, el punto P2, x2 y 2, y vamos a dividirlo por un punto arbitrario, por ejemplo el punto P, de manera que también tendrá sus coordenadas x e y. Y vamos a expresar esa razón, este cociente de las longitudes en que queda dividido el segmento en función de las coordenadas de los tres puntos. Observamos que la razón así definida es el cociente entre la longitud de este segmento azul y la longitud de este segmento rojo. Bien, vamos a prolongar aquí las ordenadas de los puntos P1 y P y vamos a observar que se forman dos triángulos con hipotenusas las longitudes azul y roja, que son triángulos semejantes. Son triángulos semejantes pues tienen los tres ángulos iguales. Este ángulo es ángulo recto en los dos, este ángulo es el mismo que este, pues son ángulos correspondientes, son ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una misma secante, al igual que estos dos ángulos son correspondientes. Son paralelas verticales cortadas por la misma secante. Por tanto, sabemos que la semejanza de triángulos implica que los lados equivalentes son proporcionales y por tanto los cocientes entre lados equivalentes son iguales. De manera que vamos a expresar esta razón en función de las coordenadas teniendo en cuenta la semejanza de triángulos. Tenemos que el cociente P1P, P2 es igual, por semejanza de triángulos, al cociente entre este segmento, este lado vertical del triángulo inferior y este del triángulo superior. Y también es equivalente el cociente a
el cociente entre este segmento horizontal del triángulo inferior y este segmento horizontal del triángulo superior. Bien, estos segmentos expresados en función de las coordenadas, vemos por ejemplo este segmento marrón es la coordenada y menos la coordenada y sub 1 y menos y sub 1, y este es la coordenada ordenada y sub 2 menos la y sub 2 menos y. Por tanto, podemos expresar la razón, que es el cociente entre las hipotenusas azul y roja, como el cociente también entre estos lados y menos i1 partido por i2 menos i. Y también como el cociente entre los lados horizontales, este tiene de longitud x menos x sub 1 y este x2 menos x. Por tanto, x menos x sub 1 partido por x2 menos x. De manera que vamos a dividir en dos las igualdades y tenemos una forma de obtener la razón de 3 puntos, la razón en que queda dividido el segmento, conociendo las coordenadas de los 3 puntos. Y al contrario, podremos, conocida la razón en que queda dividido un segmento, conocer las coordenadas del punto que lo divide en esa razón. Así, si en la primera ecuación despejamos la y, pasamos el denominador al primer miembro, multiplicando, tenemos i2 menos i por r es igual a i menos i1. Multiplicando el paréntesis tenemos i2 por r menos i por r es igual a i menos i1. Pasando este término al segundo miembro y i1 al primero, tenemos i2 por r más i1 es igual a i más i por r. Y sacando factor común aquí, la i, tenemos i2 por r más i1 es igual a i que multiplica a 1 más r. Y despejando aquí ya la i, obtenemos que i es igual a i1 más i2 por r partido por 1 más r. Acostumbra a ponerse primero la r y escribir i1 más r por i2 partido por 1 más r. Obtendríamos la coordenada i sabiendo la razón en que vamos a dividir el segmento. Si llevamos este mismo proceso con las abscisas, como las ecuaciones son idénticas, obtenemos que x es igual a x1 más r x2 partido por 1 más r. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí las fórmulas como referencia y nos piden que calculemos la razón que el punto 2, 4, la razón en la que el punto 2, 4 divide al segmento de extremos menos 1, menos 2 y 3, 6. Bien, tenemos un punto P sub 1, menos 1, menos 2, el punto que divide al segmento, el 2, 4, y el otro extremo del segmento P2, el punto 3, 6. Nos piden la razón, cualquiera de estas dos expresiones, tanto la de las abscisas como la de las ordenadas, nos sirve. Por lo tanto, si cogemos la de las abscisas, tenemos x menos x sub 1, 2 menos menos 1
dividido por x2 menos x, 3 menos 2. Por tanto, esto es 3 y 1, por lo tanto la razón es 3. Igualmente, si hubiéramos usado la fórmula de las ordenadas, tendríamos y menos y sub 1, 4 menos menos 2, partido por y sub 2 menos y, 6 menos 4. Tenemos 4 más 2, 6, y 6 menos 4, 2, por tanto 3. Aquí tenemos representada la situación, tenemos el segmento menos 1, menos 2, 3, 6. Que la razón sea 3 significa que esta distancia es 3 veces esta. Está en razón 3, 1. Si esto mide 5, esto medirá 15. Si esto mide 2, esto medirá 6. Siempre será el triple la primera parte del segmento que la segunda. Y vamos con un ejemplo del problema inverso, que suele ser más frecuente, y es encontrar las coordenadas de un punto que divida a un segmento en una razón dada. Encontrar las coordenadas del punto que divide al segmento de extremos 1, 0 y 5, 2 en la razón 1 medio, o a veces se dice en razón 1 a 2, indicando que la primera parte del segmento es 1, la segunda es 2, el doble. Bien, tenemos el punto 1, 0 y el punto 5, 2 y la razón 1 medio. Por lo tanto, aplicando las fórmulas tendremos la abscisa de este punto a determinar es x1, 1, más la razón 1 medio por x2, que es 5, partido por 1 más la razón 1 más 1 medio. Operamos y tenemos 1 más 5 medios partido por 1 más 1 medio. Esto es 7 medios partido por 3 medios. Y esto es 7 tercios. Y la ordenada de ese punto será y sub 1, 0, más 1 medio de y sub 2, 2. Y 1 más la razón, 1 más 1 medio. Por tanto, esto es 1 partido por 3 medios. Y esto es 2 tercios. Por lo tanto, el punto 7 tercios, 2 tercios, divide a ese segmento en razón 1 a 2. Es decir, aquí tendríamos el punto 1, 0. Aquí tendríamos el punto 5, 2 y el punto 7 tercios, 2 tercios. Este punto hace que esta distancia sea la mitad que esta, o esta el doble que esta. Podemos, como ejercicio, comprobarlo mediante la fórmula de la distancia entre dos puntos y observar que esta distancia va a ser la mitad que esta. Bien, tenemos distancia de P1 a P. P1 es el punto 1, 0. P es el punto 7 tercios, 2 tercios. Por tanto, distancia de P1 a P. Raíz cuadrada de 7 tercios menos 1 al cuadrado, más 2 tercios menos 0 al cuadrado, 2 tercios al cuadrado. Esto es igual
7 tercios menos 1 es 4 tercios, al cuadrado 16 novenos, más 4 novenos. Esto es 20 novenos raíz cuadrada. 20 partido por 3. El punto P2 es 5, 2. Distancia de P a P2. Raíz cuadrada de 5 menos 7 tercios al cuadrado, más 2 menos 2 tercios al cuadrado, igual 15 menos 7, 8. 8 tercios al cuadrado, 64 novenos, más 6 menos 2, 4. 4 tercios al cuadrado, 16 novenos. Esto es raíz de 80 partido por 3. Y el 80 podemos escribirlo como 4 por 20, y el 4 sale como 2 fuera de la raíz. Por lo tanto tenemos 2 raíz de 20 partido por 3, que es el doble que raíz de 20 partido por 3. Bien, vamos a hacer en los próximos vídeos una serie de ejercicios para practicar la división de segmentos en partes iguales o distintas en una razón dada.